El Evangelio es según San Juan capítulo 6 del 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Proverbios, capítulo 9, del 1 al 6. La sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas. Ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. Los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio. Venid a comer de mi pan y beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguir el camino de la prudencia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 15 al 20. Fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lleva a libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu Santo. Recitad alternando salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan empezamos a ver la explicación que doctrinalmente la Iglesia nos ha dicho que es la Eucaristía, que es una de las significaciones que hace nuestro Señor Jesucristo con respecto a la Sagrada Comunión, en donde encontramos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y que en la Iglesia todos los días se celebra la misa para que la gente pueda recurrir a tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se ha estado cumpliendo, doctrinalmente hablando, este evento, este sacramento, continuamente, que el Señor nos pidió que lo realizáramos. Después de 2000 años, continuamos haciendo este sacramento. Pero veamos ahora este Evangelio de una forma teológica, para entender qué es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros pensamos y redituamos que en la comunión, ese pequeño pedazo de pan, esa hostia, cuando la comemos, le damos el significado de que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dan de beber el vino consagrado en la Santa Misa. Doctrinalmente lo entendemos y así lo hemos vivido durante los últimos 2000 años. Pero teológicamente la profundidad de esta explicación, de esta lectura, va más allá de lo doctrinal. Acuérdate que lo doctrinal, una doctrina te enseña, te vuelves docto de ese mensaje, te adoctrinas, aprendes y llevas a cabo lo que se te está explicando. Pero veamos teológicamente el significado de esta palabra. Nos menciona Jesús, que dice Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que existiéramos, Él ya existía. Es nuestro Dios, nuestro Padre Dios, que envía a su Hijo. Así nos lo hace ver, nos lo hace que lo reconozcamos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que
fuera creado el cielo y la tierra y todas las cosas, Él ya existía. No se llamaba Jesús, porque no había llegado al mundo y no había tenido un nombre humano. Pero ya nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ya existía. Dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cuando viene al mundo, está vivo, al igual que todos nosotros, pero Él se denomina, y Dios nos dice que Él se denomina el pan vivo, porque eso es lo que debemos de comer. ¿Por qué comemos? Esa es la pregunta que diríamos en la actualidad. Comemos para que este cuerpo físico, corporal, pueda subsistir, pueda vivir. Lo alimentamos desde pequeño para que vayamos creciendo, y después, cuando somos adultos, seguimos comiendo para continuar la vida, para tener fuerzas. Las vitaminas que obtenemos en todos los alimentos hace que nuestro cuerpo esté vigoroso, esté sano. Si nosotros tenemos algunas enfermedades, es porque el alimento que nos administramos corporalmente hablando es un alimento erróneo o falto de vitaminas. En la actualidad tenemos muchos alimentos que no nos sirven, que nos provocan muchas enfermedades. En la antigüedad pasaba lo mismo. La gente no tenía conocimiento de todas las vitaminas que debía obtener el cuerpo, el ser humano, para poder subsistir. Comían lo que creían ellos que era lo más sabroso o lo que era deleitoso. En la actualidad tenemos también muchos alimentos que son muy gustosos. La mayoría de los alimentos son enlatados, son transgénicos, son preparados químicamente, y nos han inventado muchos alimentos que les llamamos chatarra, que son muy sabrosos porque tienen limón, tienen sal, tienen azúcar, y eso, nuestros gustos, nuestro sentido del gusto hace que lo saboreemos y que sentamos nosotros que es algo muy, muy apreciado para nuestro organismo, pero en realidad no nos está vitaminando y nos está llevando a una vida plena y saludable. Solamente nos está llenando nuestro aparato digestivo y no estamos verdaderamente alimentándonos correctamente. Les hago este ejemplo con respecto al alimento corporal porque es la forma que debemos de entender el alimento espiritual o el alimento que nuestro Señor Jesucristo nos está indicando de que Él es el pan vivo. Debemos de comer de Dios para poder subsistir espiritualmente. Debemos de alimentarnos de las cosas de Dios, de la palabra principalmente, para que podamos nosotros vivir eternamente. Si no comemos de su palabra, no comemos de su doctrina, no comemos de su sabiduría, estamos siendo mal vitaminados espiritualmente y no tenemos fuerzas para continuar y llegar a la vida eterna. Recuerden que ese es nuestro objetivo: cumplir con lo que nos corresponde, hacer nuestras obras, pero vivir sanamente en una forma espiritual, no solamente corporal. Aunque desafortunadamente la humanidad no se está alimentando corporalmente bien, y mucho menos la humanidad se ha alimentado espiritualmente. Entonces estamos acabados. Desafortunadamente nos estamos destruyendo tanto físicamente como espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, les dijo que Él no venía a quitar las leyes ni la palabra de Dios, sino que venía a darle perfección y madurez. De hecho, dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento que siempre se ha predicado desde la creación: amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierran toda la ley, ahí se encierra toda la doctrina, toda la palabra de Dios, en esos dos únicos mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó quién era verdaderamente Dios, nos explicó, nos dejó su doctrina, y como lo dije al inicio, seguimos haciendo nosotros de una forma doctrinal la Eucaristía, de poder comer el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en ese pan y en ese vino que se consagra en misa todos los días. Por eso nuestro Señor Jesucristo
se menciona que Él es el pan vivo, porque nos ha traído la explicación idónea, perfecta de la palabra de Dios, para que le demos madurez al conocimiento de la sabiduría de Dios. Y ha bajado del cielo porque viene de Dios. No estamos hablando del cielo, del firmamento donde hay nubes del espacio exterior. Estamos hablando que la palabra cielo significa el lugar en donde vive Dios, el lugar de donde está Dios, aunque sabemos que Dios en la actualidad nosotros vive en todos lados y está en todos lados. Dice que el que coma de este pan vivirá para siempre. Muy claramente lo está diciendo. Si tú comes de la sabiduría, comes de la inteligencia, comes del Señor, de la palabra, vas a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque te está hablando de una vida espiritual, no de una vida corporal. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Por qué dice que el pan que yo daré es mi carne? Porque Él ofrece la acción salvífica. Su obra más grande de nuestro Señor Jesucristo fue entregarse hasta la muerte, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, ayudando a los enfermos, curando, haciendo milagros, dándole de comer a la gente, tanto espiritualmente como corporalmente, y aún así lo tomaron preso y lo mataron, siendo que no tenía ningún delito, siendo que no había cometido ningún error. Pero por la envidia, por la soberbia de la humanidad, Jesucristo es asesinado. 33 años solamente vivió con nosotros y nos trajo esa carne. Su carne la ofrece para salvación. No ofreció su carne para casarse y tener una mujer y tener hijos. No ofreció su carne para disfrutar los paseos y los viajes. No ofreció su carne para darle gusto a la comida, darle gusto al vestido, darle gusto al dinero, darle gusto al poder. Su carne la utilizó, su cuerpo lo utilizó para hacer obras de caridad espirituales y corporales. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos da de comer esa carne. Nos ofrece su carne, su cuerpo, su vida, sus 33 años de vida, nos lo ofreció para salvación de nosotros. Aunque sabemos y entendemos que los últimos 3 años de su vida fueron los que llevó a cabo en una vida pública para la salvación del género humano. Y los otros 30 fue de preparación para Él y para nosotros. Una preparación que Él tenía para irnos dando poco a poco a nosotros esa sabiduría y ese conocimiento de la verdad. Nos menciona aquí que disputaban los judíos, sus compatriotas, toda la gente que lo rodeaba, estaban en desacuerdo en lo que él estaba predicando y diciendo. Recordemos las lecturas de los domingos anteriores en donde nuestro Señor Jesucristo ya les ha estado explicando que Él es el pan y no es el pan como cuando Dios le mandó el maná al pueblo israelita cuando estaba en el desierto, en la época de Moisés, cuando habían salido de Egipto, que habían durado 400 años. Ese pan, ese maná que les dio a esa gente durante 40 años, les estuvo dando de comer ese maná para que todas las mañanas comieran pan, pero en las tardes comían carne de un animal. Los alimentó 40 años. Y lo ha explicado en las otras lecturas el Evangelio de Juan, en donde nos está mencionando que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que ese maná, que ese pan que Dios les mandó fue para subsistir de una manera corporal y para que se dieran cuenta que nuestro Padre Dios los amaba, los quería, los cuidaba y les estaba dando todo lo necesario para que subsistieran. Pero en este caso, el pan vivo es nuestro Señor Jesucristo y ese pan es un pan espiritual por el cual va a darle de comer a la gente de una forma espiritual para que tenga vida eterna. Los judíos no estaban de acuerdo y dicen su pregunta, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No están entendiendo los judíos ese mensaje que ahora nosotros aquí, ya escrito este evangelio, estamos entendiendo. Desafortunadamente los judíos en ese momento estaban tratando de razonar literalmente, oralmente, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Pues no iban a comer la carne de nuestro Señor Jesucristo, pues no eran caníbales. Era lógico que estuvieran pensando así, pero es más lógico que no entendieran, porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no entendían los judíos. Tampoco vamos a condenarlos por el hecho de que están equivocados,
Nosotros no somos quien para condenar a nadie, ni en la actualidad ni en aquel entonces. En la actualidad mucha gente se equivoca y nosotros, cuando vemos que se equivoca la gente, los condenamos, los despreciamos y los enjuiciamos. Nosotros no debemos de tomar ninguna actitud de esa índole porque nadie nos ha puesto juez sobre nadie. Entonces Jesús les dice: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo les vuelve a dar esa indicación y ya les dice no solamente su carne, sino también su sangre. Era algo imposible que pudieran entender los judíos, y es algo imposible para muchos en la actualidad, escuchar esas palabras de decir cómo es posible que Jesucristo dice que hay que comer su cuerpo y su sangre. Imagínense, vuelvo a insistir, no somos caníbales para poder comer ese cuerpo y esa sangre. Caeríamos en un error fatal en pensar las cosas de esa manera. Porque aquí ya está hablando de dos partes de nuestro cuerpo, que es la sangre y el cuerpo. La sangre es vida. La sangre lleva todas las vitaminas, lleva toda la vida a todos los órganos del cuerpo humano para que subsista corporalmente. Y hace ver lo mismo y hace esa semejanza nuestro Señor Jesucristo de que la sangre lleva la vida. Llevó la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo llevó la vida en ese cuerpo que Él tuvo. Y cuando fue crucificado, su sangre fue derramada desde el suplicio, desde los castigos que le dieron, en donde derramó sangre en su espalda después de los 70 latigazos que le dieron, la corona de espinas, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies y la lanza que le picaron en su costado para ver si ya había muerto. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a entender que aquí la derramó en este planeta, en esta tierra, en este pueblo, con esta gente. Nos habla nuestro Señor Jesucristo que el cuerpo y la sangre es lo más importante corporalmente hablando, pues así como es muy importante la sangre y el cuerpo para tener vida normal de un ser humano, pues también es una sangre y un cuerpo lo que se necesita para tener vida espiritual y vida eterna. Por eso dice, si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no tendrán vida ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna no está diciendo que sea una vida eterna corporal, es una vida eterna espiritual. Y podríamos entonces entender que la carne es el conocimiento, la sabiduría, y la sangre es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que nos está dando vida y que nos está dando los dones para ponernos a trabajar. Una gente que corporalmente hablando no tiene muy buena sangre, está anémica, no tiene fuerzas ni para pararse, ni para caminar, ni para estudiar, ni para hacer nada. Pero si tiene buena sangre y está vital en su sangre, su cuerpo está vital y puede llevar a cabo un buen estudio, un buen trabajo, una buena labor. Es lo mismo si tú estás espiritualmente, o sea, la sangre espiritualmente bien, tu cuerpo, tu conocimiento, tu sabiduría, tus obras son eficaces y son perfectas. Entonces, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la palabra, su palabra. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu, porque es el que conlleva toda la vida, que es sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, etc., que son las vitaminas para poder fortalecer al cuerpo y poder ponerse a trabajar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos va a resucitar el último día. Hablar de la resurrección es hablar de todo un tema muy específico. Muchos piensan que la resurrección va a ser de cuerpo y alma, que los sepulcros, que los difuntos, que los muertos van a salir de sus tumbas y van a resucitar. Mucha gente piensa eso. La gente cree que la resurrección solamente va a ser de una forma espiritual, como si fuéramos almas, como si fuéramos espíritus, y tendríamos un despertar genérico
en toda la gente y que llegaríamos a nuestro Padre Dios. Otros piensan que la resurrección simple y llanamente solamente se habla de cuando nosotros estamos en presencia de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo para tomar parte o formar parte de la vida eterna. Hablar de la resurrección es hablar de muchos puntos. No vamos a hablar ahorita de esto porque nos llevaría otro tema que analizar. Ya posteriormente tendremos oportunidad de hablar algo de la resurrección. Por el momento solamente se nos explica aquí que nuestro Señor Jesucristo es quien nos va a resucitar. Y el resucitar es volver con Dios, estar con Dios, simple y llanamente. Volver a Dios y estar con Dios porque de Él venimos y de Él y a Él vamos a regresar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. No andes buscando otra carne, no andes buscando otra sangre, no andes buscando otra comida, no andes buscando otra bebida. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre andamos buscando en otras iglesias una salvación, andamos buscando en otras religiones una salvación, andamos buscando en fetichería la salvación, en la brujería, en los amuletos, en las creencias vanas y estúpidas, estamos buscando esa carne y esa sangre, o sea, esa comida y esa bebida. Y empezamos a hacernos tradiciones, costumbres fuera de lugar e inventamos cosas que no existen. Solamente recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nos lleva el Espíritu Santo con ese poder a ese camino. Y Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Nadie nos puede llevar a nuestro Padre Dios, ningún santo, ningún ángel, ni nuestra Santísima Madre. El único que nos lleva ante nuestro Padre Dios es nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fuerza del Espíritu Santo que ya habita en cada uno de nosotros, estés o no estés bautizado, porque el Espíritu Santo vino para todos, no nada más vino para la Iglesia Católica, no nada más vino para la Iglesia judaica o la Iglesia árabe, vino para todas las iglesias, para toda la gente. El Espíritu Santo está ya con nosotros, vivimos la época del Espíritu Santo. Aunque no estés bautizado en ninguna iglesia, el Espíritu Santo ya vive en ti. Y si lo llegas a hacer sacramentalmente en una iglesia, de esa forma está más el símbolo, el signo de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero el Espíritu Santo ya está. Y Él es la fuerza, el poder para que nos lleva a Cristo, que es el camino, la salvación y la vida. Y Cristo nos lleva al Padre. Nadie te va a llevar al Padre. Ningún otro. No andes tú comiendo de otra cosa, de otra sabiduría, de otra inteligencia, de otras creencias, de otros objetivos. No andes queriendo comer y beber de lo que no es y de lo que no existe. Solo es nuestro Padre Dios. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así lo decimos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es muy importante que no te hagas ningún ídolo de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra o debajo de la tierra. Nos lo dijo Dios en su palabra. Lo hemos estudiado, lo hemos entendido. Entonces, no tengas tú otra creencia vana y fuera de lugar como lo hacen la mayoría de los paganos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Si nosotros estamos comiendo ahorita de la palabra del Señor y nos ponemos a trabajar con esa sangre que es el Espíritu Santo en el trabajo, entonces nuestro Señor Jesucristo habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. El Padre que vive me ha enviado. Muy claramente lo dice, nuestro Padre Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para que podamos llegar a nuestro Padre Dios. No hay otra forma, No le estés buscando otro camino. Solamente la puerta, la única, es nuestro Señor Jesucristo y nos ha dejado su palabra, su doctrina. Tenemos 4 evangelios, afortunadamente, porque pudieran haber habido más. Pero con esos 4 no nos vamos a conformar, pero los vamos a tomar para poder aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y conocerlo, amarlo y servirlo a nuestro Padre Dios. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así dice nuestro Señor Jesucristo.
Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Si estamos con Cristo, no podemos perdernos. Estaremos eternamente con nuestro Padre Dios. Este es el pan que ha bajado del cielo. Cristo es el verdadero pan. Comamos de todo lo que nos dejó y que afortunadamente lo tenemos escrito. Tenemos 27 libros, 4 evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles, son 5 libros históricos, tenemos un libro profético, la Revelación o el Apocalipsis, y tenemos 21 cartas. No como el de vuestros padres que comieron y murieron. Nos hace la misma referencia de cuando nuestro Padre Dios les dio de comer a los israelitas ese maná. No es lo mismo, esto es diferente. Ese pan era para que subsistieran corporalmente y aprendieran a amar a Dios Padre. Pero este pan es para vivir eternamente, no corporal, sino espiritualmente. El que come este pan vivirá para siempre, dice la lectura de San Juan. Entonces, esa lectura que hemos escuchado hoy de San Juan nos menciona, no doctrinalmente, porque ya lo hemos analizado, que es la Eucaristía, sino teológicamente nos menciona que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es su palabra y es el Espíritu Santo, y que ya lo tenemos nosotros y lo podemos comer y beber y podernos llegar a la vida eterna. Pasemos a la lectura de Proverbios capítulo 9 del 1 al 6. La sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas. ¿Por qué el número 7? Porque el número 7 significa plenitud, perfección. Por eso nos menciona que la sabiduría tiene 7 columnas. No está hablando de 7 ángeles. Acuérdense que hay 9 tronos de ángeles. No está hablando de ángeles. Tampoco está hablando de 7 discípulos, porque los discípulos eran 12. Tampoco está hablando de diáconos. Está hablando de 7. ¿Qué es el número 7 en la actualidad? Siempre contamos número 7 ¿en qué? Sí, en los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana en lo que nuestro Señor Jesucristo, son 7 momentos que nuestro Señor Jesucristo vivió y que nuestro Padre Dios hizo la creación. El número 7 que es plenitud. Existe sabiduría. Un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. Todos los días hubo sabiduría de nuestro Padre Dios. Hubo sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y hay sabiduría del Espíritu Santo. Podríamos decir que son los 7 dones del Espíritu Santo, pero tampoco vamos a redituar solamente porque los dones del Espíritu Santo son muchos. Se nos mencionan 7 los más importantes, pero no hablemos solamente de esos 7 dones del Espíritu Santo. Podríamos decir sabiduría, inteligencia, ciencia, entendimiento, piedad, caridad, templanza. Podríamos hablar de muchos dones, pero no hablemos solamente de 7. Aquí nos habla que la sabiduría son 7. Los 7 días de la semana, la sabiduría de Dios Padre actúa en el mundo. Y durante los 7 días de la semana y más semanas, nuestro Señor Jesucristo nos ofreció y nos dejó su sabiduría. Ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Recordemos la Eucaristía, cuando nuestro Señor Jesucristo dio el vino y dijo, beban, esta es mi sangre. Dio el pan y dijo, coman, este es mi cuerpo. Entonces no estaba diciendo, muérdanme un pedazo de mi carne. No estaba diciendo, beban mi sangre, que me he pinchado el dedo para que me salga sangre. No. El cuerpo le estaba dando un simbolismo que es el pan, el trabajo del hombre, que es el pan. El vino, que viene de la uva y que es sembrado, y la semilla existe en la tierra y lo ha dejado Dios Padre para que lo cultive el hombre. El banquete es ese banquete que nuestro Señor Jesucristo realizó con sus 12 discípulos. Ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. Nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo y forma, la Eucaristía la llevó a cabo. Vemos cómo el libro de los Proverbios está profetizando la Sagrada Comunión. Los inexpertos que vengan a mí,
Dice, quiero hablar a los faltos de juicio. Es muy importante ver que hay mucha gente inexperta y dice, vengan aquí. Los que nosotros somos inexpertos, al escuchar la palabra de Dios, analizamos, comprendemos, creemos y nos reincorporamos en la inteligencia de Dios y ya no somos inexpertos. Tenemos que tener experiencia en las cosas del Señor para poder laborar y trabajar. Por eso el Señor, desde el libro de los Proverbios, dice, vengan aquí. Quiero hablar a los faltos de juicio, a todos aquellos que estamos equivocados. Nuestro Señor nos está hablando, nos está haciendo entender cuál es la forma correcta que debemos de llevar a hacer las cosas, y todo es por medio del Espíritu Santo. Venir a comer de mi pan y beber de mi vino que he mezclado. Nos hace una invitación para que llevemos a cabo la Eucaristía, pero no solamente doctrinal, sino también teológicamente. Pongámonos a trabajar, pongámonos a usar este cuerpo físico para alimentar ese cuerpo espiritual y llevemos esta sangre espiritual a los demás para que la demás gente también conozca a Dios, lo ame y lo sirva. Dejar la inexperiencia y viviréis, nos dice el Señor en el libro de los Proverbios. Hay que ser expertos para poder vivir. Y para ser expertos, pues tenemos que conocer su palabra, estudiarla, aprenderla. Vuelvo a repetirles, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Hay que leerlos, hay que entenderlos, hay que estudiarlos y hay que interpretarlos y ponernos a hacer lo que dice en cada uno de esas enseñanzas que obtenemos en cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo. Olvídate ya de los quehaceres de tu hogar, olvídate ya de los quehaceres de tu trabajo, de tu vida cotidiana. Haz a un lado todas tus diversiones, todas tus distracciones y ponte a leer la palabra de Dios, ponte a interpretarla, pídele al Espíritu Santo que te guíe para que puedas comprender qué es lo que tienes que hacer. Y deja tu mala forma de vivir con tanta brujería, con tanta fetichería, con tantas creencias vanas, con tantas equivocaciones de credos que tienes. Deja a un lado ya todo eso y ponte a trabajar en las cosas del Señor. Seguir el camino de la prudencia, dice el Señor en los libros de los Proverbios. La prudencia, hay que ser prudente. Y para ser prudente necesitas tener mucha paciencia. Entonces, sé prudente y no caigas en el error constantemente. En la lectura de Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 15 al 20, nos menciona, fíjense bien cómo andan. No sean insensatos, sino sensatos. Sensatos es razonables, lógicos. Vean, ahorita están aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y si el Señor nos está diciendo que hay que alimentar al Espíritu, si el Señor nos está diciendo que ya tenemos el Espíritu Santo y que nos tenemos que poner a trabajar para poder vivir eternamente, comer de Dios es aprender de su palabra. Y si no lo haces, entonces eres un insensato. Y nos dice Efesios que Pablo a los Efesios les dice, sean sensatos, aprovechando la ocasión porque vienen días malos. En nuestra vida tendremos días difíciles y malos. Tengamos mucho cuidado porque podemos caer en errores por no confiar en nuestro Padre Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios, en nuestro Padre, y no estar confiando en el hombre, no estar confiando en las tradiciones, en las costumbres, en los inventos de los seres humanos. No confíes en la ciencia, no confíes en la medicina del hombre, confía en la medicina de Dios y en la ciencia de Dios. No seas insensato. Y te dice muy claramente Pablo a los Efesios, porque vienen días malos, difíciles. Por eso no estés aturdido. Date cuenta de que el Señor te quiere. Él es el único que te puede ayudar para que superes todos tus percances de los que tú te has provocado durante toda tu vida. No te emborraches con vino porque te lleva al libertinaje. No te distraigas en las cosas mundanas y materiales
Aquí nos habla de la borrachera solamente del vino, pero nos puede hablar de la borrachera del dinero, de la borrachera del sexo, de la borrachera de la ambición, de la borrachera del poder. Déjate llenar por el Espíritu Santo, nos menciona. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos menciona cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Aquí viene la clave, por si estabas tú preguntando. Recitar alternando salmos e himnos y cánticos inspirados. Tenemos 150 salmos en la Sagrada Escritura. Debemos de cantarlos, debemos de leerlos, debemos de disfrutarlos y ofrecérselos esos cánticos a nuestro Dios. Cantar, hay que cantar y tocar con toda el alma para el Señor. Si sabes tocar un instrumento, canta, toca ese instrumento para alabanza y gloria de nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Dar siempre gracias a Dios Padre, dice Pablo a los Efesios. Dar siempre gracias a Dios Padre. No dice que le des gracias a los ángeles, gracias a los santos, gracias a la Santísima Madre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. No. Pablo está muy claramente diciéndole a los Efesios, darle siempre gracias a Dios Padre. A nuestro Padre Dios es al que siempre le debemos de dar gracias. Y si tú le andas dando gracias por otro lado a otra entidad, estás equivocado. Al único que se le da gracias es a nuestro Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Señor Padre Dios, te doy gracias en nombre de nuestro hermano Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Maestro. Deben de ser nuestras palabras que debemos ocupar, darle gracias a Dios por los alimentos. Padre, te damos gracias por estos alimentos que nos has dado, por esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque hemos encontrado trabajo. Gracias, Padre, por habernos dado estudios. Gracias, Padre, por darnos casa, vestido y sustento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cánticos de los salmos son alabanzas a nuestro Padre Dios. No son alabanzas los cánticos, los salmos, a los santos, ni a los ángeles, ni a nuestro Señor Jesucristo. Todos los salmos son 150 salmos y le damos gracias a nuestro Padre Dios. El salmo responsorial que tenemos ahorita aquí, pues es uno de esos 150 salmos y es el salmo número 33. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Todos sus santos temer al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escucharme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Este Salmo número 33 nos está dando muchos mensajes, mucha orientación. Hay que escuchar a nuestro Padre Dios. Hay que guardarnos de esa lengua mala. ¿Cuánta gente habla mal de otras personas? O da malos consejos, o da malas orientaciones. Y Dios dice, guarda tu lengua del mal. Dicen falsedades y mentiras. Y dice aquí tus labios de la falsedad. Y siempre andamos en las cosas malas, por eso es apártate del mal. Obra el bien. Y siempre andamos buscando pleitos y venganzas. Y dice, busca la paz y corre tras ella. Nos menciona aquí que los ricos se empobrecen y pasan hambre. Todo lo que sube baja. Y hay muchos que son ricos materialmente hablando y al rato son pobres. Pero los que buscan al Señor no carecen de nada.
¿Por qué? Porque el Señor nos da todo por añadidura. Si tú conoces, amas y sirves a Dios, todas las cosas que necesitas el Señor te las va a ir dando poco a poco. Bueno, pues estas lecturas que hemos leído de este domingo 20 del tiempo ordinario, del día 16 de agosto del 2015, el Señor nos está haciendo hincapié de que hay que comer y beber de su cuerpo y de su sangre, que es su palabra, que es su espíritu, para que te alimentes y tengas vida eterna. El consejo es de que ya te apartes de las cosas materiales y mundanas y le ofrezcas al Señor todos los demás años que te quedan de vida de una manera grata, adorándole solamente a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.